Deuteronomio capítulo 18 y leeremos a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahvé me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. 1 Corintios 12. Porque a este es dada por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hemos estado viendo a lo largo de estos últimos domingos esta lista de dones. Ya hemos visto algunos de ellos, del versículo 8 y versículo 9. Yo, claro, quisiera saber, no pregunto para que me lo digáis aquí, pero sí es verdad que cada uno de vosotros debería de preguntarse si habéis analizado acerca de estos dones que ya habéis escuchado y que hemos expuesto, y si pensáis o podéis ver que esos dones han tocado vuestro corazón, los buscáis con ahínco delante del Señor, si creéis que están dentro de la iglesia, si están edificando y fortaleciendo a la iglesia, porque la idea no es únicamente de exponer lo que la palabra de Dios dice, sino de aplicar esa palabra que estamos escuchando. No únicamente que sepáis acerca de esos dones, sino que busquéis cada uno de vosotros si tiene o debe de tener esos dones en su vida, y al menos de los ya vistos. El siguiente don que miramos en esta mañana, el don de profecía, es algo que ya hemos estado viendo, estamos viendo incluso todavía los domingos por la tarde, hablando de lo que es la voz de Dios, la voz profética o los profetas. Y comenzábamos justo en ese pasaje que hemos leído, Deuteronomio capítulo 18, con también otros diferentes textos. Por tanto, lo que podríamos ver en una primera parte ahora es un resumen de lo que ya está visto y que está por ahí también expuesto en las redes.
Lo primero que tenemos que ver en este don de la profecía dado a creyentes dentro de la Iglesia es que analicemos qué queremos decir o qué dice mejor la palabra de Dios, la Escritura, con respecto a profecía. ¿Qué es? ¿Qué es una profecía? ¿Y qué es ser profeta? ¿Cuáles son sus características? La palabra que se utiliza o que se usa, el griego tomado del Antiguo Testamento, navi, que es una palabra en hebreo, dice literalmente que es hablar siendo intermediario de otro o en el lugar de otro. Y por tanto ese término, que es general para otros muchos aspectos de la vida, lo aplicamos con respecto a Dios y cómo Él se sirve de hombres. Es tener y por tanto traer un mensaje de parte de Dios. Cuando hemos leído en este libro de Deuteronomio capítulo 18, nos dice de una manera muy enfática, muy clara y directa, que Dios no quiere que nosotros seamos como el resto de las naciones. Cuando entréis en la tierra que se os presenta, no seáis como el resto de las naciones que tienen adivinos y agoreros y hacen diferentes tipos de sacrificios, incluso de sacrificios humanos. Dios no quiere esto para vosotros. Dios quiere que vosotros seáis diferentes, que seáis distintos. Y para ello dice, os voy a dar profetas, os voy a enviar hombres que hablen en mi lugar y que tengan mi autoridad para traer esos mensajes. Y en este pasaje, como en otro, dará instrucciones precisas en cómo tiene que ser ese mensaje que viene directamente de Dios al profeta para que después lo pueda transmitir al pueblo. Por tanto, la primera característica que tenemos que señalar del profeta, tal como aparece ya en el inicio de la Escritura, es que tiene que ser un mensaje de una comunicación directa de parte de Dios. Para que el profeta pudiera recibir el mensaje o la palabra de Dios, debe de haber una comunicación, debe de haber una comunión, una relación. Es verdad que Dios puede hacer excepciones y que lo hace según su soberanía y su voluntad, pero lo que podéis ver en Deuteronomio 18, como en otros lugares, quizá el primer ejemplo que podamos ver del mismo Noé, que también fue profeta, o después de Abraham, etcétera, es que debería de tener una relación íntima con Dios. Ser creyente, pero ser un creyente especial de comunión. Y que entonces Dios tomaría a esas personas para llevar el mensaje. Debe ser fiel en su vida y por tanto debe ser fiel en la manera que transmite el mensaje de Dios. Y además tenía el deber, la obligación, y esto es importante también que recordéis, que el profeta tiene esa obligación de llevar el mensaje, no de callarlo. Así que podemos ver un profeta en el Antiguo Testamento donde Dios le habla en esa comunión de oración o de relación que tiene y por tanto recibe un mensaje. Que Dios le dice, ve al pueblo, ve a la nación, ve a esta gente o a estas personas y dile este mensaje de parte mía. Y él no podría decir, bueno, voy a interpretarlo, voy a aplicarlo de la manera que yo creo que es más conveniente. No dejes caer ninguna de esas palabras. Y por tanto tienes que decirla de manera fiel, tal como yo lo he transmitido. Ser un embajador fiel de mi mensaje. Tampoco podría el profeta decir, bueno, no es conveniente ahora, vamos a esperar un poco de tiempo, quizás si las circunstancias sean más favorables, voy a ver si tengo el tiempo adecuado para hacerlo. No, el profeta tenía que recibir el mensaje e ir directamente a llevar el mensaje, no lo puede callar. Porque nos dirá en otros lugares de las Escrituras que callar el mensaje de Dios, el atalaya que no avisa, tal como ha recibido el mensaje de Dios, recibirá su propio castigo. Así que esto es lo primero que nosotros estamos viendo y que va a ser así de manera constante.
alguien que en una comunión normal con Dios recibe un mensaje que debe de transmitir rápida y fielmente a aquellos a los que está destinado. Cuando profundizamos en las características de esta profecía o de estos mensajes que uno recibe de parte de Dios, podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, vemos que a veces es un mensaje, y digo a veces, es un mensaje escatológico. Quiere decir que están iniciando o anunciando cosas que van a venir. A veces son cercanas. Como está diciendo, porque no has sido fiel, vendrá un castigo sobre ti. Va a ocurrir esto dentro de un poco tiempo. O va a venir un hombre que va a traer orden a la nación de Israel. Entonces hay mensajes escatológicos de futuro, pero que son cercanos. Otras veces el mensaje profético escatológico era más lejano. Tendría que ver con el tiempo final. Y en ese contexto entran todas las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenéis por ahí puesto, por ejemplo, el mensaje de Isaías 9, porque un niño nos es nacido. Ese mensaje es del futuro lejano, que ya se ha cumplido en nosotros, que tendría que pasar mucho tiempo. Hay mensajes proféticos que tienen que ver con el fin del mundo y de las cosas que han de ocurrir en el último día de la venida de nuestro Señor Jesús. Esos son mensajes escatológicos que han de venir más adelante. A veces el mensaje de parte de Dios que tiene que transmitir el profeta es una decisión que Dios ha tomado por algunas circunstancias. Dios dice el profeta de parte de Dios, voy a traer una bendición sobre vosotros o voy a traer un castigo sobre vosotros. ¿Me ha agradado lo que ha hecho o no me ha agradado lo que habéis hecho? Entonces es un mensaje muy concreto de algo que Dios va a hacer o está haciendo en ese mismo instante. Pero hay un tercer grupo. A veces, quizá incluso la mayoría de las veces, simplemente es un mensaje de exhortación de parte de Dios, donde está diciendo, hombres o mujeres que sois parte de mi pueblo, obedecer esta palabra. O incluso a las naciones extrañas, como lo que hace Jonás con la ciudad de Nínive, Dios ha dicho esto, arrepiéntete. Es un mensaje directo de algo que tiene que hacerse en ese momento. No hay ningún mensaje profético, no es algo que Dios esté diciendo yo lo voy a hacer. Simplemente es una exhortación que se le hace al pueblo para obedecer la palabra de Dios o los que no son del pueblo también para que puedan llegar a arrepentirse. Por eso cuando vosotros leáis, y es muy importante en este tiempo que escuchamos mucho de mensajes proféticos y las profecías de no sé quién, paganos, etcétera, que vemos a lo largo de la historia, que tengamos que ver claramente qué es lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice con exactitud que debe de ser un profeta, o cómo debe de actuar, o cómo es el mensaje de los profetas. Si miráis, por ejemplo, al mismo Abraham, o miráis a Aarón, o miráis a otros de la historia del pasado, no vais a ver ningún mensaje escatológico o futurista. Simplemente es un mensaje de parte de Dios que transmiten y que lo pueden transmitir de manera oral o de otras maneras a su alrededor. Débora, como profetisa, o Natán, que estaba en el mismo palacio o en las circunstancias del rey David en Israel. Ellos no traían ningún mensaje del futuro, sino simplemente Dios dice esto. Y a veces simplemente es recapacita y analiza cuál es tu estado y cuál es tu situación. Recupera lo que has perdido o encuentra lo que no tienes y que Dios te ofrece. Esa misma idea del profeta lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando hablamos, por ejemplo, que nos dice que Bernabé o Pablo o Judas, Silas eran profetas. Y cuando podéis leer en el libro de Hechos cómo se acercan estas personas, estos hombres a Antioquía, no están trayendo algo que sea del futuro, sino una exhortación de parte de la Iglesia, también de Jerusalén, para Antioquía, de bendición o de volver a las Escrituras y a las promesas o profecías que venían del Antiguo Testamento.
Esto nosotros ahora lo trasladamos a la situación en la que estamos viviendo hoy y en la que Pablo está escribiendo en Primera de Corintios. Nos dice, y creo que aquí deberíamos de leer algunos pasajes del Nuevo Testamento, cuando vais a la segunda carta del apóstol Pedro, casi al final de vuestras Biblias, en segunda de Pedro nos dice, por ejemplo, capítulo 1, versículos 21, pensando desde el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta dirigiéndose a la iglesia esparcida o a los creyentes en diferentes lugares, le está diciendo algo que es importante para nuestro tiempo también. Tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, se está refiriendo a la Escritura misma, a lo que tenemos desde Génesis hasta en su tiempo con el mismo cartas de Pedro, o como más adelante señala de Pablo, o como hoy podemos alcanzar en el mismo libro de Apocalipsis. Tenemos la Escritura. Y cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, fijaros bien, estamos acercándonos a la palabra o el mensaje de parte de Dios profético más seguro en el cual nosotros realmente podemos descansar. Por eso nos va a decir en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, que no podemos quitar. Más adelante dice, no se puede añadir nada a este libro. Es lo mismo que le estaba diciendo a los profetas cuando hemos leído en Deuteronomio 18 y en otros lugares. No se puede quitar, no se puede añadir, no se puede interpretar, no puedes dejar caer ninguna de las palabras de parte de Dios. Lo que nosotros tenemos en las Escrituras es el complemento completo de todo lo que Dios nos ha querido mostrar. Por tanto, no es que ahora podamos escuchar una voz que venga del cielo, sino que tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y no podemos cambiar, no podemos añadir, no podemos quitar nada de esta palabra profética que se nos ha dado. Cuando miráis, por ejemplo, versículo 21 de esta de segunda de Pedro, porque ninguna profecía... O versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo se está refiriendo a palabras proféticas escritas, de los libros que fueron escritos por diferentes profetas. No se puede interpretar lo que Dios ha dicho. No podemos decir, bueno, yo aplico a mi manera o a mis circunstancias o en la época. No, lo que Dios dice, lo dice. Y lo dice de manera que se pueda entender, que no necesite interpretación humana, que puedan venir teólogos de una parte o de otra, sino sencillamente exponer lo que Dios ha dicho de una manera fiel a lo que Él nos ha enseñado. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios, que nos ha sido dada a nosotros como el lugar más seguro para saber lo que Dios quiere, lo que revela acerca de sí mismo o revela acerca de nosotros. Cuando leéis en segunda de Timoteo, capítulo 3, y podéis leer conmigo también, segunda de Timoteo, capítulo 3, seguramente es un versículo, unos versículos que conocéis muy bien, casi de memoria. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura
pensando que es la palabra de Dios directamente para nosotros, vemos el mismo objetivo que tenía el profeta en el Antiguo Testamento, ahora también en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura ha sido inspirada de parte de Dios. ¿Y con qué razón? ¿Cuál es la motivación de esa palabra inspirada profética que nosotros tenemos hoy? Bueno, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces es porque algo falta para que nos fortalezcamos o que algo debe de ser corregido en nuestras actitudes o comportamientos o directamente debe de ser eliminado. Y este es el propósito de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, completo. Y para ello que pueda ser enteramente preparado para toda buena obra que cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido llamados. ¿Podéis ver la importancia de lo que se está diciendo en las Escrituras? ¿Cómo podrían escuchar aquellos hombres y deberían de transmitirlo de manera directa y la gente debería de escucharlo? Pues de la misma manera tenemos ahora esta palabra profética que es la Escritura, que debe de ser leída, debe ser comentada, debe de ser expuesta, debe de ser aplicada por todos y cada uno de nosotros. Cuando nos dice, si el profeta habla de mi parte, él tiene el deber de comunicarlo directamente, dice, pero vosotros, pueblo de Israel con Moisés, tiene el deber de aplicarlo, tiene el deber de obedecerla, porque no solamente es que seamos oidores de la palabra de parte de Dios, sino que seamos hacedores de esa palabra. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, pues es muy clara y es muy directa. De la misma manera que el profeta se acercaba a la nación, a la gente y decía, Dios ha dicho. En ese momento todo el pueblo debería de poner la atención. ¿Es este hombre fiable? ¿Su palabra ha sido cumplida? ¿Tiene esa comunión con el Señor? ¿Es fiel en lo que estás transmitiendo? Sí, entonces escuchemos, porque Dios está hablando. Dios ha dicho, nos dice una y otra vez en el Antiguo Testamento. Bueno, pues hoy, cuando se viene y se dice, así dice la Escritura, es lo mismo, con la misma autoridad con la que Dios está hablando. No es decir, bueno, es simplemente un libro, son cosas que se escribieron hace 2000 años o más incluso. No, lo que se está diciendo es, Dios está hablando y requiere la obediencia. No es alguien que esté diciendo, bueno, esto son palabras ligeras, son palabras antiguas que tenemos que interpretar y vamos a ver, nos sugiere pero no me obliga. No, la palabra de Dios, ya sea directamente de un profeta que la ha recibido de Dios del Antiguo Testamento o tal como está en las Escrituras, debe de obedecerse. Cada uno de vosotros, seguramente todos vosotros tenéis la Biblia en vuestras casas o en vuestras manos o en vuestros móviles. Todos vosotros tenéis a vuestro alcance la palabra de Dios. Y cada vez que abrís las Escrituras y encontráis un pasaje o unos versículos, es Dios que te está hablando. Y cada vez que nos subimos a este lugar y exponemos las Escrituras, es Dios que te está hablando. No te está dejando opción. No te está dando lugar a la interpretación. Lo que te está diciendo, toma la palabra de Dios y hazla tuya. No hay otra opción. Y lo decimos con contundencia para los creyentes, como también se lo decimos al mundo. El mundo necesita escuchar la voz de Dios y la va a escuchar cada vez que lea o sea expuesta la palabra de este libro. Obedecer la voz del profeta es obedecer la voz del profeta hoy que aplica o expone las Escrituras.